Bien, iglesia, el Señor les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están felices de estar en este lugar? Amén. Dios es bueno, es maravilloso, es poderoso en todo tiempo. Y hoy estamos aquí para escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que quiero invitarte para que ahí cierres tus ojos en esta mañana. Tú le digas: Señor, esta mañana quiero pedirte que tú hables a mi vida, a mi corazón, Señor, que a través de tu palabra yo pueda ser edificado, pueda ser transformado, pueda recibir tu respuesta, tu gracia y tu amor. Gracias, Señor, por estar presente en esta temporada de nuestras vidas. Dirígenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, iglesia, hemos venido en una serie de aprendizajes de la palabra de Dios durante este tiempo, hablando acerca de esos regalos espirituales que Dios nos ha dado. Y la semana anterior aprendíamos acerca de cómo Dios quiere que nosotros tengamos sanidad, aumentemos nuestra fe y en su nombre podamos creer que aún en este tiempo el Señor sigue haciendo milagros. ¿Ustedes lo creen? Amén. Así es. Y hoy quiero compartirles o hablarles acerca de esos regalos que Dios nos ha dado para poder utilizar muy bien nuestras palabras o la forma en la que hablamos. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama el verdadero poder para hablar. ¿Cómo se llama? Amén. Y es que este tiempo, o bueno, una pregunta: ¿a cuántos les gusta hablar? Ahí levantan su mano. Todos en algún momento de nuestra vida nos encantan esos momenticos del café, del chocolate, del tintico, del té con el cual podemos, ¿qué? Tomarnos ahí un cafecito y podemos hablar. Y quiero contarles que para Dios la palabra, no las escrituras sí, pero la palabra hablada es muy importante. Y a través de las escrituras podemos evidenciar cómo la palabra no es solo una herramienta de comunicación con la cual nos podemos relacionar, sino que es una herramienta espiritual que Dios le entregó a la humanidad para poder crear, ordenar, corregir, sanar y transformar. Amén. Y quiero invitarles a que veamos esta evidencia en Génesis capítulo 1. Así que vamos a ir allí al libro de Génesis capítulo 1. En donde las escrituras nos están diciendo cuán importante y cuánto poder tiene la palabra. Dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía sobre ese desorden? El Espíritu de Dios. Y antes de que se pudiese activar todo el poder creador del Señor, el Espíritu Santo estaba allí. Y Dios tenía el poder de crear con sus manos, ¿verdad? Podía ser ese Dios creador con sus manos, pero mira que la palabra nos dice que Él usó su voz. El versículo 3 dice: y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Fue la luz. Wow, qué impresionante cómo Dios nos está mostrando a través de la Biblia que la palabra que tú y yo decimos tiene poder. Amén. Y en este caso, el poder que Dios le estaba otorgando a la palabra era una palabra de creación. Si ustedes leen todo este pasaje, dice la Biblia: dijo Dios, haya cielos; dijo Dios, haya expansión; dijo Dios, la tierra se va a llamar así; dijo Dios, el mar se va a llamar así; dijo Dios, haya lumbreras. Dios todo lo creó a través de su palabra. Y finalmente dijo Dios, hagamos al hombre.
Y esto es muy importante poderlo entender porque a veces no le damos el suficiente valor a las palabras que decimos y quizás consciente o inconscientemente hemos usado mal la palabra o esta herramienta que Dios nos ha dado de poder comunicarnos, de poder hablar y de poder entender que la palabra de Dios es una herramienta fundamental para nosotros, sus hijos. Mira que Santiago capítulo 3. Quiero que usted lo pueda buscar allí en Santiago capítulo 3, el versículo 5 al 10. El apóstol Santiago está hablando acerca de la lengua y en el versículo 5 dice de la siguiente manera: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda nuestra naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, ¿qué dice?, puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y hace una comparación. Con ella, ¿qué podemos hacer? Bendecimos al Dios Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y dice él, de una misma boca proceden bendición y maldición. Pero termina el apóstol diciendo: hermanos míos, ¿qué dice? Esto no debe ser así. Es increíble. Le leí un pasaje en Génesis y un pasaje casi al final de las escrituras que nos están hablando del poder que hay en nuestras vidas cuando nosotros decimos la palabra que viene de parte del Señor. Amén. Y no podemos decir, o aquí el profeta está diciendo, no está bien que con nuestra boca o que de nuestra boca proceda bendición y maldición. Esto no debe ser así, no debe ser así. Y hablando de estos tiempos, no sé si usted cuando se sube en un bus, en el Transmilenio, de pronto cuando va a una cafetería y usted de pronto se pone a escuchar, no porque sea chismoso, sino porque hablan muy duro, digámoslo así. Usted se pone a escuchar las conversaciones de los que están a su alrededor. ¿Qué escuchamos hoy en día en nuestro alrededor? ¿Qué creen ustedes? ¿Escuchamos palabras de bendición todo el tiempo? No, no es así. Quizás hay una escasez de buena palabra en la actualidad. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de que la palabra que nosotros digamos sea una palabra de poder. Amén. Mire que encontré algo muy importante en esto mientras leía estos pasajes bíblicos. Dios nos llamó a la iglesia a hablar bonito. Dios no dijo solamente digan, ay, Dios te bendiga, glorificado sea el Señor, porque como institución hemos adoptado una serie de palabras o de lenguaje que nos distinguen por ser hijos de Dios. Pero Dios no solo nos llamó como iglesia a que hablemos bonito o que digamos palabras bonitas. Dios nos llamó a hablar con poder. Amén. Con poder, de tal manera que cuando tú hables digan, wow, el Espíritu de Dios está con esta mujer. El Espíritu de Dios está con este varón. El Espíritu de Dios habita en este jovencito. Así que debemos profundizar un poco más en la forma en la cual nosotros estamos usando ese regalo de Dios de poder hablar. En las mismas escrituras dice que el Espíritu de Dios estaba ahí en medio del caos antes de que Dios empezara a hablar y a decir. Por eso es muy importante, iglesia, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que su manifestación sea sobre nuestras vidas y podamos tener ese provecho. Por eso, 1 Corintios 12 nos da la segunda secuencia de esos regalos de Dios, que no solamente son los regalos de poder para actuar, o sea, creer que Dios puede hacer milagros,
creer que Dios puede sanar y creer que Dios nos puede dotar de fe, sino que también en el versículo 8 de Primera de Corintios 12 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y si vamos al versículo 10, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y bueno, podemos pensar, como hemos venido en esta serie de aprendizajes, Señor, dame fe. Señor, quiero en tu nombre poder creer que puedes sanar, que tú puedes hacer este milagro de restauración. Pero saben que Dios también quiere que nosotros oremos porque podamos usar estas formas de manifestación de la palabra. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que podamos usar bien esa interpretación o esa manifestación del don de lenguas. Y quiero decirte que lo primero que Dios quiere que hagamos con nuestra forma de hablar es decir lo correcto en el momento correcto. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que hagamos? Decir lo correcto en el momento correcto. Hablando de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría es cuando Dios nos da una sabiduría sobrenatural, como una respuesta para poder resolver problemas o solucionar situaciones en particular. Quizás si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuánto es 1 más 1? Ustedes me van a decir 2. ¿Difícil? No, no es una situación difícil. Pero quizás nos hemos tenido que enfrentar a situaciones difíciles donde necesitamos, más allá de saber 1 más 1, y necesitamos esa intervención sobrenatural de Dios, que podamos actuar con nuestras palabras de manera sabia. Y quiero aquí que analicemos este ejemplo del rey Salomón muy conocido. Primera de Reyes, capítulo 3. Búsquelo allí en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón era un jovencito que fue llamado para el reinado del pueblo de Israel. ¿A quién estaba él reemplazando? A su papá, ¿verdad? Al rey David. Y me impresiona que aquí en el versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová y andaba en los estatutos de su padre David. Y habla de cómo él sacrificaba y ofrecía sus sacrificios sobre el altar. Y el versículo 5 dice que un día Dios se le apareció en sueños a Salomón y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y pensaba en esa afirmación, porque ni siquiera es una pregunta. Dios no le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Sino es una afirmación. Pide lo que quieras que yo te dé. Si hoy el Señor se presentara delante de ti y te dijera, Teresita, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué pedirías? Sí, ¿qué pedirías? Salud, muy bien. Piensa en esta mañana, si Dios te dijo, pide lo que quieras que yo te dé, ¿tú qué pedirías? Yo decía, wow, si fuera mi caso, ¿uno qué pediría? Pediría salud. Si tenemos nuestros hijos que no conocen o que no quieren acercarse al Señor, pediríamos porque nuestros hijos se restauren con Dios, ¿cierto? Señor, que ellos se restauren, que te sirvan. Si tenemos un hogar que ha estado quebrantado, quizás pediríamos por la restauración de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Pediríamos porque el Señor paga mis deudas, Señor, paga mis deudas, ¿sí? Quizás sería eso, dame riquezas, dame sabiduría, dame salud. Bueno,
¿qué pedirías tú? Pero Salomón no pidió nada de eso. Salomón no pidió salud, Salomón no pidió riqueza, Salomón no pidió por la esposa. Salomón dice así: tú hiciste, en el versículo 6, gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, y es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, en el versículo 9, ¿y qué pidió Salomón? Corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón, ¿qué? Pidiese esto. Wow. Salomón estaba ante un reto que él no podía solucionar y que necesitaba, más allá de su experiencia, más allá de sus títulos, más allá de ser del linaje de David, él necesitaba una intervención sobrenatural. Y por eso él pide al Señor sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría que nosotros debemos pedir? ¿Qué dice la Biblia que es ser sabio? Cuando tú estás frente a un reto o a una circunstancia, ¿qué dice la Biblia que es ser sabio? Y lo primero que dice allí es tener un corazón, ¿qué? Entendido para juzgar. Lo segundo que dice es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y a veces podemos decir que eso es fácil, pero hay cosas que parecen buenas y resultan ser malas. Y hay cosas que aparentemente no son correctas, pero resulta que eran correctas. La sabiduría sobrenatural no la podemos tener por nuestra experiencia, ni porque hayamos estudiado, ni por nuestros títulos, ni porque es que yo soy hijo o hija de. La sabiduría sobrenatural solamente puede descender ¿de quién? De Dios. Y el Espíritu nos la puede dar para poder resolver nuestros asuntos. A Dios le agradó que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo de la siguiente manera. Él le dijo: no, porque no me has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti. Me llamó muchísimo la atención esto: inteligencia para oír juicio. Yo me puse a indagar, ¿qué es la inteligencia para oír juicio? Y encontré que es escuchar tan atentamente una situación que eres revestido para poder tomar una buena decisión. Y pensaba entonces, ¿cómo tomamos nosotros nuestras decisiones? ¿Escuchamos tan atentamente antes de tomar una adecuada decisión? Y Dios le está diciendo a Salomón: te voy a dotar de esa inteligencia para oír juicio. Y le da una exaltación de decirle: y no habrá otro hombre tan sabio como tú, ni ahora ni después. Wow. Es necesario en estos tiempos, iglesia, que podamos decir correcto en el momento correcto. Y para eso necesitamos la sabiduría, palabra de sabiduría sobrenatural de Dios, la palabra de ciencia sobrenatural de Dios, porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Y Dios quiere enseñarnos, Dios quiere decirle a tu corazón lo que tú no sabes. Pero a veces nuestra premura para resolver nuestros asuntos nos nublan el entendimiento.
y no nos permiten poder actuar de manera sabia y de manera que esté alineada al Señor. No pasó mucho tiempo de que Dios le diera esto a Salomón y Salomón tuvo que asumir su primer reto. Ahí, a partir del versículo 16, dice que un día 2 mujeres llegaron y estas 2 mujeres llegaron con un hijo en sus brazos y las mujeres venían peleando ante el rey para que él les resolviera de quién era el hijo. Y una mujer dijo dentro de sus descargos: Rey Salomón, yo tuve mi hijo y al tercer día esta mujer tuvo un hijo. Y un día ella durmiendo lo aplastó, lo mató. Y mientras yo dormía, me quitó mi hijo vivo y puso a mi lado el hijo muerto. Y en casa no hay nadie que pueda decir, este es tu hijo o este es el hijo de la vecina, porque solamente vivíamos ella y yo. Así que necesitamos que nos ayudes a resolver, porque yo quiero de vuelta a mi hijo. Mientras la otra mujer, no, el hijo es mío. Y la otra decía, no, es mío. Y la otra, no, es mío. Y Salomón tuvo que enfrentar esta situación. Si fuera hoy en día, ¿cuál sería la respuesta de Salomón? Muy fácil. Este niño queda en custodia de este gobierno y vamos a hacer una prueba de ADN. Y así vamos a saber quién es la mamá de este niño. Sencillo. Pero para esta época, Salomón necesitaba una sabiduría, ¿qué? Sobrenatural. Porque no conocía el hijo de cada una de estas mujeres. Y el versículo 24 dice allí de Primera de Reyes 3:24, la prueba de ADN de Salomón. Y dijo el rey, ¿qué fue lo que dijo? Traedme una espada. Era para sacarle sangre al niño. Y trajeron al rey una espada. Yo no sé cómo sería esta escena. Yo me pongo en el lugar del rey Salomón y yo pienso que mientras él escuchaba inteligentemente, como Dios le había dicho, te haré que escuches con inteligencia, oigas el juicio para que puedas tomar una buena decisión. Salomón diría, Dios mío, ¿de quién será el hijo? ¿Será que ese don que Dios me regaló sí es verdad? Dios mío, ¿será que yo sí voy a actuar con sabiduría? Y me imagino al Espíritu Santo diciéndole, Salomón, di que traigan una espada. Y Salomón, tráeme una espada. Y Salomón allí, escuchando lo que Dios quería que él hiciera. Y ahora el Espíritu le dice, ahora vas a decir que vas a partir el niño por la mitad. Me imagino que Salomón guardaría la compostura. No, ¿cómo se te ocurre, Dios? No, él tenía que actuar. Y dijo enseguida el rey, partid por medio al niño vivo y denle una mitad. ¿Cuál mitad quiere? ¿De la colita para abajo o del tronco para arriba? Y a esta, la otra mitad. Wow. Si nosotros estamos ahí en medio del pueblo viendo cómo nuestro rey resuelve los asuntos, ¿qué creen que murmuraba la gente que estaba entre el pueblo? No, pero el rey, ¿qué le pasa? Está loco. No es suficiente, ya se murió un bebé y ahora va a matar al otro. Pobres mujeres. Yo me imagino la controversia del pueblo en medio de esta situación. Y por eso les decía, discernir lo bueno y lo malo. Para el pueblo quizás eso no era tan bueno, no era el accionar correcto, pero como venía del Señor, eso era lo correcto. Y entonces, ¿qué pasó? En el versículo 26, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Y entre paréntesis dice algo tan hermoso, porque sus entrañas, ¿qué? Se le conmovieron por su hijo. Yo creo que esa mujer dijo, prefiero verlo vivo en otros brazos, pero no muerto. Y ella dijo, no, yo renuncio a él. No, Señor mío, dad a esta mujer el niño vivo y no lo matéis. Pero mire el corazón de la otra, ¿no? Más la otra que dijo, no,
Ni para usted ni para mí. Yo quiero mi mitad. Deme mi mitad de hijo. Pero con este accionar tan sabio, Salomón dijo, ok, esta es la mamá. Denle en el hijo a esta mujer. Wow. Y mira cómo termina esta solución. El versículo 28. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué? Sabiduría de Dios para juzgar. Lo primero que yo pensé es, cuando la gente me ve a mí resolviendo mis problemas, ¿será que ve esa última parte? Sabiduría de Dios para juzgar. Cuando estamos frente a un reto, frente a alguna situación de resolución, la gente puede ver en nosotros sabiduría de Dios para juzgar. O en nuestras emociones, así como la mujer, ni para usted ni para mí, mitad y mitad. O ve en nosotros la sencillez. No, yo entiendo tus procesos. Désenlo a ella. Y esto a mí me ha tocado mucho. Preparar esto para mí es una confrontación, porque siempre le digo al Señor, Señor, esa palabra, ok, si son debilidades en mi vida, fortalécelas, ayúdame, porque la primera persona que debe ser ministrada con lo que quiere compartirles soy yo. Pero a mí esto me llevó a entender muchas cosas. Yo en mi trabajo resuelvo situaciones, conflictos todos los días. Y cuando yo estoy allí, ese fin de semana aprendí algo. Cuando yo escucho a un estudiante, debo escucharlo con inteligencia para oír juicio y saber decidir. Pero yo me ponía en esa posición. ¿Será que este estudiante me dice la verdad? ¿Me manipula? ¿Será que sí pegó? ¿Será que sí no hizo copia? ¿Será que es verdad que llegó tarde porque el perrito se le atravesó? ¿Será? Pero todo el tiempo, iglesia, tú y yo estamos confrontados a tomar ¿qué? Decisiones. Todo el tiempo tú y yo, iglesia, estamos confrontados a solucionar ¿qué? Situaciones. Estamos enfrentados a solucionar. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu quiere darnos dones, que el Espíritu quiere darnos palabra de sabiduría, que el Espíritu quiere darnos palabra de ciencia, para que tú y yo podamos resolver sobrenaturalmente lo que no hemos podido resolver en nuestra humanidad. Así que la invitación, iglesia, es que si tenemos un reto grande y hemos tratado de buscar una solución, pero quizás la solución que hemos buscado está en nuestra humanidad, pidámosle al Señor que nos dé de su palabra de sabiduría para que nuestras respuestas estén alineadas al Señor. Y cuando nos vean, la gente diga, wow, esa persona ha juzgado con sabiduría, porque la sabiduría de Dios vino sobre él, sobre ella. A veces nos cargamos, y no sé, Salomón, bueno, tú puedes seguir leyendo, él tuvo más retos con la reina de Saba, con varias cosas. Escribió el libro de Eclesiastés, porque ustedes saben que en uno de sus tiempos Salomón tuvo tanto dominio y tantas mujeres que, como dice la Biblia, las mujeres le corrompieron su corazón y le desviaron de esto tan bonito que Dios le había dado. Y él al final del libro de Eclesiastés termina diciendo, yo he entendido esto, ni las riquezas, ni la fama, ni incluso mi propia sabiduría tienen sentido. Lo único que tiene sentido es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo demás, como su palabra lo dice, vanidad de vanidades. Iglesia, oremos al Señor, porque no solamente dentro, sino afuera, la gente necesita buena palabra. Amén. Donde tú estás, Dios quiere usarte con buena palabra. ¿Te distingues por eso? ¿O eres el que está diciendo, ay no, maldiciones? Maldiciones no es solamente decir maldito sea, es hablar mal. Ay, eso no me va a salir bien.
ay, usted siempre en esto, en ese espíritu, en ese corazón de queja. Pero Dios nos está diciendo, hay una palabra distinta para ti que viene sobrenaturalmente. Y hace poco Dios a mí me aló las orejas referente a esto, porque estoy en un proceso médico y pues ya sabemos cómo están las EPS. Y dijimos, bueno, en casa dijimos, alistemos nuestros documentos para hacer una solicitud especial. Y yo hablaba con una amiga y y yo decía, no, pero como está ahorita, yo creo que eso no va a salir, yo creo que a mí me van a decir que no. Entonces, bueno, pues yo hablaba así, estaba hablando así, yo creo que me van a decir que no, yo creo que no. Y de un momento a otro, esta amiga se para y me dice, ¿por qué estás hablando así? Tú tienes que creer que el Señor, si eso es de Dios, Él va a decir, al contrario, decir, Señor, yo voy a pasar esos papeles. Si ese es tu propósito, tú le vas a dar gracia a eso que yo necesito y tú me vas a respaldar en eso. Y yo decía, oiga, sí. Yo le dije, gracias. A veces uno se deja agobiar y empieza a hablar mal en vez de hablar y juzgar sabiamente como Dios quiere que lo hagamos para resolver nuestras situaciones. Pero quiero animarte, iglesia, para que donde tú estés, tú puedas decir lo correcto en el momento correcto. Y puedas decirle al Señor que te dé esa palabra de sabiduría y de ciencia. Dile, muéstrame lo que yo no alcanzo a ver en esta situación. Abre mis ojos, abre mi entendimiento para poder ver lo que tú ves. Amén. Amén. Lo segundo, la palabra que Dios nos ha dado, esa palabra de poder, crece cuando buscamos la intimidad con Dios. Busca la intimidad con Dios. Y allí en Primera de Corintios, vamos a ir allí, hay un capítulo entero para hablar acerca de esto. Primera de Corintios, capítulo 14. Porque resulta que hay dos formas en las que Dios puede usar tus palabras. Y allí estábamos hablando de que Dios a algunos les dio diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y esto es el mensaje de Dios desconocido. Y hay dos formas en las que Dios puede usar eso. A través de nuestro idioma español, Dios puede usar tus palabras, pero también Dios puede revestirte de un idioma celestial en donde Él quiere que tú seas fortalecido, animado y en donde quiere que tú tengas edificación y comunión personal con Él. El capítulo 14, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y les está enseñando. Cuando ustedes se reúnan en la iglesia para orar, para este culto en el cual cantan y alaban, dejen el desorden que tienen, porque uno se levanta y profetiza, el otro se levanta y empieza a hablar en lenguas, el otro se levanta y empieza a orar por milagros y sanidades, y eso está confundiendo a la iglesia. Y aquí habla, hay personas incrédulas que no entienden esto y que cuando llegan necesitan es entender el mensaje del Señor y no que ustedes hablen cosas extrañas. Y encontré esta frase: el verdadero poder de nuestras palabras, antes les dije, no era hablar bonito, sino hablar con poder. Aquí es, el verdadero poder de las palabras no es hablar raro. Que digan, bueno, y ese creyente no le entiendo. No es hablar raro. Es para que el cielo hable claro. Wow. Es para que lo que tú digas, los demás lo puedan entender a tal forma que digan, aquí hay un mensaje del Señor. El versículo 2 dice, bueno, es del 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No es que Pablo está diciendo que ser profeta es mejor que tener el don de lengua, sino que la profecía para el apóstol Pablo era una forma en que los creyentes podían llegar a los que no conocían a Dios y lo iban a entender. Mientras que las lenguas celestiales
No, porque ellos iban a decir, no entiendo eso es muy raro. Y por eso él dice, es sobre todo que profeticen. Pero dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y aquí va la clave de este don de poder hablar en lenguas. Y es que este don está hecho para que tú seas fortalecido en tu intimidad con Dios. No sé cuánta experiencia en el Señor tienes los que están allí sentados, pero hubo un momento de nuestro, digamos, desarrollo como iglesia en donde nos decían que teníamos que orar por la llenura del Espíritu Santo y pedir al Señor que nos bautizara con el don de lenguas, y de pronto algunas personas eran bautizadas con ese don y comenzaban a hablar ese lenguaje celestial. Pero ese mensaje es para que tú tengas una edificación personal. Por eso aquí Pablo está diciendo, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero aquí dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Cuando tú estás en comunión con el Señor, cuando tú estás en ese tiempo con Dios, dile al Señor, Dios, dame un lenguaje en el que pueda tener comunión contigo para que mi vida sea ¿qué? Edificada. Para que mi comunión contigo sea edificada. Para que mi vida espiritual contigo sea edificada. Porque ese es el propósito que el Señor quiere. Y luego orienta a la iglesia. Así quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Dios quiere que tú y yo seamos edificados. Y mira, Pablo era un maestro, un apóstol, era una persona supremamente preparada, porque él era un maestro de la ley muy preparado, pero me llamó la atención lo que dijo o lo que escribe en el versículo 19. Bueno, desde el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mire Pablo cómo se levanta a decir, yo doy gracias a Dios porque tengo el don de lenguas. Y no solamente era el don de lenguas espiritual, sino que Pablo hablaba varios idiomas. Usted se da cuenta que él viajó a Roma, viajó a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Él hizo viajes misioneros, él escribía cartas, tenía gente que le escribía cartas. Y esto era con el propósito de ¿qué? De predicar el evangelio. Pero dice el versículo 19, pero en la iglesia, y a mí me impresionó esto, prefiero hablar, ¿cuántas palabras? 5 palabras. Pero mire la característica, ¿qué dice? Con mi entendimiento. ¿Cuántas palabras ya has hablado hoy aquí? Ya pasamos las 5, ¿cierto? Pero ¿por qué Pablo deja esto aquí? En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dios nos está invitando a través de esto a que dejemos de hablar en el idioma que los que están a nuestro alrededor no entienden. A veces nosotros los cristianos complicamos que las personas puedan llegar a Cristo, porque nuestra forma de hablar o de expresarles, la gente de afuera no lo comprende. Mire lo que dice el versículo 23. Allí dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como estamos acá, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, personas que no conocen del Señor, y él pregunta, ¿no dirán que estáis qué? Locos. ¿Ahora entienden por qué nos dicen que estamos locos? Porque a veces hablamos palabras que los que no le conocen no comprenden. Entonces, la lengua espiritual, el don
de lenguas es para que tú lo manejes allí en tu devoción con Dios. Ok, si algún día hay una manifestación de esas, Dios proveerá la interpretación para ese mensaje. Si hoy yo me pusiera a hablarles aquí nuestra predicación en inglés, en francés, en alemán, seguramente usted va a decir, ¿qué es lo que está diciendo allá Esther? ¿Qué es eso? No le entiendo. ¿Necesito qué? Un intérprete. Alguien que diga, y yo digo, good morning, buenos días, ¿cierto? Y haya ese intérprete. Cuando hay un mensaje de Dios, Dios quiere dar un mensaje claro a aquellos que estamos aquí. Por eso siempre debemos pedirle al Señor que lo que hablemos sea ¿con qué? Con entendimiento. Con entendimiento. Porque el propósito de hablar con poder es que las personas sean edificadas, es que Dios pueda manifestarse. El versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Porque Él quiere que tú y yo tengamos paz, tengamos paz. Y en esto pude aprender dos cosas. Lo primero es cómo estamos usando nuestra forma de hablar actual. Aquí entendí que para Dios es muy importante el idioma que nos otorgó. Para nuestro caso, ¿cuál sería nuestro idioma? El español. Dios está interesado en que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, usemos muy bien nuestro idioma. ¿Cómo usas tú el idioma que Dios te dio? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Yo les decía hace un momento, cuando leíamos en Santiago, palabras de bendición, pero también palabras de maldición. Que a veces hablamos mal acerca de nuestros hijos, hablamos mal acerca de nuestro destino, hablamos mal acerca del lugar de trabajo, hablamos mal acerca de nuestras relaciones de pareja o de nuestras relaciones familiares y nos falta entendimiento. Pablo dijo 5 palabras, pero con entendimiento. Debemos hablar con entendimiento porque ese es su propósito. Ustedes dirían, no, eso no tiene sentido. Pero cuando el Espíritu Santo vino, vamos a buscarlo en Hechos capítulo 2, que estaban todos allí unánimes orando, porque Jesús les había dicho, quédense aquí hasta que venga el Espíritu de Dios. Y ellos estaban allí orando, estaban unánimes en el día de Pentecostés. La Biblia dice en Hechos 2, de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se puso sobre cada uno una lengua. Y fueron todos llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hagamos el ejercicio desde el versículo 9. ¿Cuántas lenguas Dios en ese momento manifestó? Dice que partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en Ponto, en Asia, en Frija, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, en los romanos, en los prosélitos, en los crescentes, en los árabes. ¿Cuántos idiomas Dios puso a hablar a la gente? Más o menos 15, 16 idiomas. ¿Y qué era el propósito? Y estaban, aquí dice, les oíamos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban? ¿Las qué? Las maravillas ¿de quién? De Dios. Ese es el propósito de que tú tengas el idioma que tienes. ¿Cuál es el propósito de que podamos hablar español? Que hablemos ¿qué? Las maravillas de Dios. Y esto sucedió porque si usted toma ese tiempo, entonces había gente que se estaba burlando diciendo, ay, están borrachos, quién sabe cuánto llevaban ahí encerrados, dizque orando, y mentira que era que estaban tomando y tomando ahí su vinito y ahora están borrachos. Y otra gente decía, ¿y esto qué significa?
¿qué quiere decir esto que está pasando con los discípulos? Y entonces Dios usa a Pedro y Pedro se puso en pie y comienza Pedro a decirles, esto ya estaba en las escrituras, porque la Biblia dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu y los hijos y las hijas y los jóvenes y los ancianos y sucederá esto y aquello, y comienza a decirles, ustedes tienen que arrepentirse. Y Pedro usó su lenguaje para contar las maravillas ¿de quién? De Dios. Y en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, otra vez, el poder de la palabra, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre ¿de quién? De Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí dice en el 41 que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron ¿cuántos? 3,000 personas. Como 3,000 personas. Y es un aprendizaje también. Esto para mí, como iglesia. No es solamente pedir un don de lenguas para decir, oh sí, yo lo tengo, como Pablo que se levanta y dice, y aquí el que más habla lenguas pues soy yo. No es para hacer un show, no es para que lo tengamos como si fuera una feria. ¿Y quién quiere el don de lenguas? Si ustedes allá dijeran, yo, y entonces tome. No, porque eso no lo hace el hombre. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu lo hace. Y sabe que en eso Dios me llevaba a confrontarme en cómo nosotros usamos la palabra. Realmente, como yo les dije, el verdadero poder de la palabra. Y hasta en eso, el enemigo ha querido dañar el diseño. Ya no hablen así, ya no digan así, ahora tienen que decir así, ahora las palabras que deben usar son estas, y nosotros perdimos el enfoque de lo que Dios quiere que hagamos con nuestras palabras para ahora decir lo que el mundo quiere que digamos. Y hasta en eso, en nuestra forma de hablar, el diseño de Dios se ha quebrantado. Pero en esto fui confrontada. Dios quiere llenarnos de este don de lenguas, pero el don de lenguas para que hablemos con entendimiento. Y el don de lenguas para que podamos hablar las maravillas de Dios. Donde tú estés, hablar las maravillas de Dios, para que otros le conozcan. Quizás podamos predicar ese evangelio de arrepentimiento y de bautizarse cada persona. Y quizás a través de lo que Dios haga por medio de tu vida, muchos conozcan al Señor. Pero también para que podamos hablar las maravillas del Señor, significa que donde Dios te puso, tú hables bien. ¿Sabe que a mí a veces me preocupa que nosotros como hijos de Dios nos hemos dejado contaminar aún en nuestra forma de hablar? Y ahora es muy, digámoslo así, aceptable. A veces yo he visto personas que también son hijas de Dios, pero muy aceptable. Dicen de cuando en cuando groserías, vulgaridades, y yo digo como que eso no cuadra. ¿Cuál sería la diferencia entre aquel que no le tiene y nosotros que le tenemos y que somos llenos de su espíritu? La palabra tiene un poder transformador. Santiago lo dijo, es un pequeño, ¿quién la puede domar? Pero ahí dice, la puede domar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y creo, iglesia, que nosotros debemos pedir mucho al Señor esto en estos tiempos. Aquí dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nuestra forma de hablar debe ser con poder, pero si queremos una forma de hablar distintiva, tenemos que pedir al Señor sabiduría, tenemos que pedir al Señor
ese entendimiento, esa ciencia, pero también tenemos que pedir al Señor que Él transforme nuestra forma de hablar por sus palabras. Y la gente pueda ver que nosotros hablamos las maravillas del Señor. No sé si a usted le ha pasado en conversaciones, por eso la Biblia dice, las malas conversaciones, ¿qué pasa? Corrompen, corrompen. Usted quizás quiso encontrarse con un amigo para descansar, y de esa conversación, ¿cómo sale? A veces sale más cargado, más lleno de angustia y tú dices, uy, no, terrible, tremendo. O personas, a mí me cuesta mucho eso. Yo cuando me relaciono con personas que de pronto tienen una forma de hablar muy vulgar, yo como que, uy, Dios mío, que de 11 palabras, 12 son groserías. Yo digo, ¿por qué? A veces yo le digo a los chicos, ¿por qué hablas así? No hay necesidad. Hay muchas palabras en el diccionario que puedes usar de manera correcta. Entonces no permitamos que esto tan bonito que Dios nos ha dado se corrompa con los diseños que el mundo quiere implantar, sino que nosotros podamos decirle al Señor, Dios, ayúdame a usar tu palabra con poder. Y recuerde que no solo esta palabra, las escrituras, sino lo que hablamos a diario, lo que decimos a diario. Ese es un sentido. Y el otro sentido es, si tú has recibido palabras maldichas sobre ti, que no sirves, que no vas a prosperar. A veces nuestra defensa para solucionar problemas es herir al otro, ¿sí? Y creemos que no va a pasar nada con nuestras palabras, pero las palabras son azotes en el alma. Qué bueno que tú puedas decirle al Señor, sana mi corazón de esas palabras, de eso que de pronto aún te tiene ahí marcado, que retumba en tu mente, en tu corazón, que no sirves, que no vas a poder, que no vas a prosperar. Dios es bueno y se sigue manifestando en nuestras vidas. Y yo quiero animarte, iglesia. Dios con esto me enseñó y ha venido hablándome acerca de eso. Yo le he dicho al Señor, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Hace unos días yo llegué al colegio a trabajar y yo siempre recibo ahí a los chicos en la puerta y una señora estaba ahí parada, normal. Y un momento, ella es una abuelita del colegio, pero la niña ya salió el año pasado, pero ella estaba ahí. Y fue impresionante. Yo llegué a la casa a decirle a Johnny, no sé qué es lo que Dios quiere decirme, pero yo quiero entender. Y estudiando esto, Dios está haciendo un fuerte llamado, iglesia, a que nosotros revisemos la forma en que hablamos, pero también las palabras que muchas veces recibimos sobre nuestras vidas o lo que decimos a nuestros hijos, lo que decimos para nuestra casa, para el ministerio. Y esa mujer me empezó a hablar de un poco de cosas. Yo la miraba, yo decía dentro de mí, ¿por qué ella me dice esto? Yo no entiendo. Pero sabe, hubo un momento que ella dijo, te preguntarás, ¿por qué te estoy diciendo esto? Y yo, realmente sí, no lo entiendo. Y ella me dijo algo. Ella me dijo, a ti te han querido callar. Yo dije, wow. Y empezó a decir un poco de cosas que yo solamente sé que el Espíritu Santo se las mostró a ella porque sé que son reales y que las he vivido. Y ella me dijo, a ti te han querido callar. Yo dije, wow, Señor. Estaba tan aturdida en tantas cosas y a veces nos pasa, iglesia, estamos tan aturdidos que no nos damos cuenta que el enemigo nos quiere callar. ¿Cómo nos quiere callar, iglesia? Usted viene acá a adorar y a veces ni cantamos. Ella me decía, la respuesta a todo lo que tú te preguntas, lo que tú estás buscando, está en la adoración. No dejes que callen tu voz. Y me acordé de mis 13 años, un día aquí, yo cantando, y allá estaban los gedeones. Un gedeón que tenía como 90 años. Y yo me acuerdo que ese día
Yo no lo sé, pero yo decía, ay Señor, qué oso esta canción, cómo está saliendo de mal. Ay, papito Dios, qué pena. Yo tenía 13 años. Pero cuando yo me bajé y estuve acá, antes esto estaba cerrado, tenía ahí una pared. El Gedeón se fue hacia allá, el de 90 años. Y me acuerdo que él ese día aquí cantó, porque Él vive, triunfaré mañana. Yo decía, Dios mío, con 90 años todavía cantando. Y él me dijo, cuida esa voz. Nunca la uses para otra cosa que no sea levantar las maravillas del Señor. Cuida esa voz. Y ese día sufrí esa confrontación. Iglesia, no dejes que el enemigo te calle con aflicciones, con circunstancias. Cree que la palabra que Dios te ha dado es una palabra de poder y que necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la ciencia de Dios, ver lo que solamente Dios puede ver. Pero también necesitamos usar muy bien estas palabras que Dios nos ha dado. Desde hoy transforma tu corazón, iglesia, tu forma de hablar, incluso de ti mismo, de tus hijos. No quiero decirles que esto es un evangelio positivo, declara y Dios hará, no, sino que entiendas la responsabilidad que tenemos de tener esta herramienta de la comunicación. Hay dos formas, comunicar, pero también es un arma espiritual. Amén. Así que no nos dejemos callar. Colócate en pie en esta mañana y dile al Señor, yo no sé, yo saben que me pregunté con esto, estos dones son para mí, porque ahí dice la Biblia que Dios los da a las personas que quiere. Él los otorga como quiere, pero creo que es válido, iglesia. A veces no oramos para que el Señor nos dé esos dones. Ora en esta mañana, levanta tu corazón al Señor. Dios, te damos gracias. Comienza dándole gracias, porque sabes que hay personas que son sordomudas, no pueden hablar y tienen que usar otro lenguaje. Yo pensaba en esto, yo decía, wow, dile Señor, gracias. Gracias porque yo puedo usar mi voz, puedo usar mis palabras. Gracias por esta herramienta de comunicación que tú me has dado. Mi boca perfecta, mi lengua, mis cuerdas vocales, todo para poder hacer y poder decir y poder expresar. Gracias, Señor. Gracias porque incluso esto nos sirve para adorarte, para leer la Biblia, para cantar. Eres perfecto en lo que haces. Oh Señor, oramos a ti esta mañana. Y ahora dile para que tú nos des. Ora al Señor, dile Señor, dame palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría para enfrentar las situaciones y los conflictos con entendimiento. Ayúdame a discernir lo bueno y lo malo. Dame inteligencia para oír juicio, de tal manera que las decisiones que tome nazcan de tu corazón. Inúndame de esa palabra de ciencia. Aviva en mí esa palabra de ciencia. Poder ver lo que tú ves, lo que tú tienes para mi vida, para otros, en el nombre de Jesús. Ayúdame en mi intimidad y ora al Señor para que te regale experiencias sobrenaturales cuando en tu habitación, en la sala, tú te arrodilles a orar. Dile Señor, dame una experiencia sobrenatural contigo esta semana, en la que yo sea edificada, transformada, en la que yo sea, Señor, fortalecida porque te necesito. Dame un nuevo lenguaje para orar a ti, para hablar contigo. Dile eso al Señor en esta mañana. Dame un lenguaje celestial con el que yo pueda tener comunión contigo. Y por último vas a decirle, Señor, ayúdame en mi forma de hablar. Que mis palabras sean para edificar, para corregir, para transformar, para sanar. Y vas a decir, Señor, quita de mí toda palabra que han dicho mal sobre mí,
Quizás que voy a estar enferma, que no voy a prosperar, que voy a seguir en esta situación, que voy a estar en ruina. Quita esas palabras mal dichas sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis generaciones, Señor. Sánanos en el nombre de Jesús. Y unge a tu iglesia esta mañana, Señor. Renueva nuestros dones, Señor. Danos esa palabra de poder hablar tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.